Muchísimas gracias. Eh, la Fundación Saldarriaga Concha es una fundación que lleva más de 53 años trabajando por la inclusión de personas con discapacidad y personas mayores en el país. Y hoy vengo a contarles algo de lo que hacemos, y es que es una fundación que constantemente está innovando. Eh, Innovamos frente a razones que permitan que el riesgo lo tome el sector social. Nosotros tomamos el riesgo, invertimos los recursos y generamos conocimiento, evidencia que le permita al sector público y empresarial retomar estas prácticas para que las puedan escalar. En ese sentido, hoy les queremos presentar un ejercicio que hicimos con una ruta de fortalecimiento de micronegocios de personas mayores de 60 años y cómo le apuntamos a aumentar su productividad y los resultados que tuvimos a través de esto. Lo primero que quiero decirles es que hay tres grandes megaretos para este siglo. Y el primero es el cambio climático, que muchos de ustedes han venido trabajando en ello. El segundo es la inteligencia artificial, pero uno en el que estamos olvidándonos es del cambio demográfico y del envejecimiento de nuestra población. Y es algo que está pasando en todo el mundo. Y para Colombia esta tendencia es muy relevante. Lo que le costó a Europa envejecerse 200 años, a nosotros nos está costando 50. Y esa es una problemática que no estamos viendo y va a tener implicaciones profundas en nuestro sistema social, pero también económico y de desarrollo. Hoy en Colombia tenemos alrededor de 8 millones de personas mayores de 60 años. Y si ustedes ven en las proyecciones que tenemos para el 2050, estamos hablando que casi un 25% de esa población la vamos a tener en 25 años, con una curva muy grande cargada hacia que el 45% de la población va a estar entre 27 y 59 años. En ese sentido, hay una problemática muy grande en Colombia y es que hoy estamos excluyendo el talento de personas mayores muy rápidamente, a diferencia de otros países. Colombia, hoy el 52% de las, a los 50 años nos excluyen del mercado laboral y cuando los excluyen las personas terminan en el autoempleo. Y cuando las personas no tienen educación terciaria, es decir, universitaria o técnica, esto pasa a los 44 años. Esto nos lleva a que esa expulsión temprana del mercado laboral genere que Colombia hoy tiene un sistema pensional insostenible. No vamos a tener cómo cubrirlo y el gasto social tampoco va a tener cómo hacerlo. Y hoy solamente el 39% de los colombianos cotizan y casi el 60% está en la informalidad. Y por eso encontramos que era necesario empezar a identificar cómo podíamos mejorar los ingresos en personas mayores que no estuvieran ahí. Y la brecha es aún más grande en mujeres y hombres. Solamente 1 de cada 8 mujeres va a poder pensionarse hoy y 1 de cada 4 hombres lo hará. Ese enfoque nos lleva a pensar en que deberíamos ver qué pasa con el autoempleo. Generalmente el autoempleo donde terminan somos en unidades productivas unipersonales que en Colombia las definimos como micronegocios. En Colombia hay 5.300.000 micronegocios según la encuesta del DANE y de esos 5.300.000, más de 2 millones son de personas mayores de 50 años. Pero estos micronegocios generan 77 billones de pesos. ¿Eso qué hace? Eso mueve las economías de los estratos 1, 2 y 3 en este país y es la forma como subsisten muchos colombianos. Y ahí entonces encontramos esa oportunidad de innovar, de tomar el riesgo. Y tomamos el riesgo pensando en que teníamos que identificar las dificultades que habían. La primera, carencia en formación, deficiencias en conexiones, limitaciones en acceso a capital y lo otro es una convivencia con la informalidad. Para eso desarrollamos una ruta integral. No decidimos solamente formarlos, no decidimos solamente financiarlos. Decidimos hacer una ruta que los formara, que los acompañara, que los orientara, que los capitalizara y que los conectara con nuevos mercados. Y de esa manera hicimos un testeo, los resultados que les voy a mostrar es de 200 micronegocios liderados por personas mayores de 50 años en los municipios de Pereira, Cartago, Armenia y Medellín. Y hoy estamos en Cali, Barranquilla, Tunja, Duitama,
Sogamoso y Puerto Colombia. Esto nos dio un gran resultado y es que pensamos siempre que las personas mayores son agentes económicos productivos que van a seguir teniendo una incidencia sobre el mercado colombiano, no solamente en lo laboral, sino también en el desarrollo empresarial. Entonces, esta ruta, lo primero que hizo fue cambiar los esquemas de cómo generalmente se hacen. Lo primero es, no hicimos convocatorias abiertas, fuimos a buscar los negocios puerta a puerta, entendiendo que muchos de ellos no tienen acceso a estos programas porque a veces no creen en los programas de fortalecimiento a micronegocios. Si yo los excluyo un día de trabajar porque tienen que ir a un taller, ese día dejan de ganar y de producir y eso hace que para ellos estas rutas no sean interesantes. Entonces los buscamos puerta a puerta, buscando también que no estuvieran aquellos que la oferta también ha desgastado en Colombia y es que desafortunadamente los programas de desarrollo empresarial los disfrazamos de política social y entonces terminamos en programas que terminan siendo asistencialistas pero que no generan un impacto real sobre estos negocios. Los buscamos puerta a puerta, luego de eso los caracterizamos muy bien. Creamos un índice de robustez que nos permite identificar cuáles son los negocios que tienen mayor potencial de crecimiento. Y no era un ser humano el que tomaba la decisión, sino que era nuestro índice que permitía decirnos estos negocios son los que más tienen potencial de crecer. Así los seleccionábamos. Luego de eso empezaban un tema de formación. Formación que se hace por ciclos, un ciclo que se da durante un mes, solamente tiene 4 horas de trabajo presencial en grupos de a 35 personas y lo imparte siempre un técnico. Nosotros desde la Fundación diseñamos toda una caja de herramientas, esto se lo transferimos a los técnicos aprenden haciendo y transfieren este conocimiento cada ciclo. Esto permitió que las personas apropiaran de manera muy fuerte los conocimientos porque también eran herramientas supremamente prácticas y útiles para su negocio. Se hacían visitas en el ciclo, se hacían visitas personalizadas. 2 horas el técnico iba al negocio y aplicaba lo que habíamos visto en las herramientas en el taller, lo aplicaba dentro del negocio. De ahí venía la construcción de algo que llamamos un plan de financiamiento. Estos negocios necesitan financiamiento, pero no necesitan financiamiento para materia prima o lo que generalmente dan estos programas, que son activos que no van a generar productividad. No, el enfoque fue diferente. El enfoque era, se financian, pero solamente presentando un plan de inversión en donde ustedes inviertan en maquinaria o tecnología que les ayude a aumentar la productividad de su negocio. Iban a un pitch, se presentaban como una especie de Shark Tank y ahí escogíamos cuáles eran los negocios que se iban a capitalizar. Muy interesante porque ¿qué hicimos desde ahí? Empezar a que los negocios de personas mayores utilizaran inteligencia artificial para tomar decisiones. Entonces la inteligencia artificial les ayudaba a ellos a pensar, a la señora que hace empanadas, qué era lo que hoy dentro de su cadena le ayudaba a aumentar más productividad. Entonces la señora encontraba que ella fritando las empanadas en una olla de querosene, pues se demoraba un poco de tiempo, no mantenía siempre la misma temperatura y lo que necesitaba era una fritadora eléctrica. Y eso le ayudaba efectivamente a mejorar su producto y aumentar productividad. Se aprobaba este plan de inversión, continuaban en la ruta y lo otro que teníamos que hacer era conectarlos con nuevos mercados. Ya saben organizar mejor su negocio, saben cómo llegar a nuevos clientes, los formábamos en habilidades socioemocionales también, que fue fundamental para el programa. Y lo otro que hicimos fue conectarlos con nuevos mercados. Entre ellos eran grupos de 35 personas muy focalizados en un radio de no más de 2 kilómetros a la redonda y ahí se generaban conexiones entre ellos. Entonces la señora de la panadería vendía las empanadas de la señora que capitalizamos y entre ellos hacían redes de comercialización que empezaron a generar aumentos en su productividad. Pero adicionalmente también los llevamos a conectarse con nuevos mercados a través de ferias, a través de ruedas de negocio que les permitieran llegar a esos nuevos escenarios. ¿Qué funcionó? Lo primero es el diagnóstico basado en evidencia nos permitió identificar que habíamos focalizado los negocios que realmente tenían ese potencial de crecimiento. Es decir,
Estábamos separando lo que antes se priorizaba por temas más de capital social que por temas de desarrollo realmente empresarial. Lo segundo es, hicimos un modelo integral, no solamente los formamos, no solamente los financiamos, entendimos que una ruta integral de 12 meses era lo que potencializaba que estos negocios crecieran, sin necesidad de que la intervención afectara sus ingresos diarios. Y lo otro fue que el acompañamiento entre los técnicos y las redes entre ellos generó cosas que no nos esperábamos. Las redes colaborativas entre ellos son maravillosas. Uno de los temas más difíciles de las personas mayores tiene que ver con el aislamiento social y la soledad. Y entre ellos se empezaron a apoyar. Si tenían que ir a la cita médica y no tenían con quién, se apoyaban ellos. Si fallecía un familiar, los apoyábamos, ellos mismos hicieron rifas, eventos que les permitían recoger recursos para apoyarse como comunidad de empresarios que no solamente vieron una utilidad en lo productivo, sino también en volver a conectarse con sus vecinos y la comunidad cercana. Esto nos llevó a nosotros a algo que nos parece que no pasa fácilmente en estos negocios. Y es que no solamente fortalecimos esos negocios, sino que también cambiaron radicalmente su forma de producir. Lo primero es, el impacto fue muy grande. Una variación en términos de ingresos de la línea base nos llevó en el primer piloto en el eje cafetero a que crecieran en el 60% en ingresos, que era nuestro indicador base. En Medellín crecieron el 39%. En este tipo de programas, para quienes lo conocen, un indicador de un 15%, de un 20% ya es un gran indicador. Los negocios de las personas mayores crecieron muy rápidamente. Y lo otro es, crecieron aún más rápido los negocios en donde había intergeneracionalidad, es decir, donde el hijo que estaba desempleado se dio cuenta que el negocio de su papá tenía potencial y se mete en ese negocio. Y es más fácil fortalecer un negocio o entrar a darle aceleración a un negocio que incubarlo desde ceros. Así que hay una gran oportunidad. Lo otro es que evidentemente en varios indicadores mejoraron muchísimo. Un tema fundamental es no sabían calcular sus costos. Y ese no cálculo de costos los llevaba a algunos a que tenían 3, 4 productos y en algunos productos perdieran y en otros ganaran. Empezaron a entender que habían costos que no les estaban dando, mejoraron precios. Lo otro es, aprendieron a ahorrar, a organizar sus finanzas muy fácilmente. Muchos salieron del gota a gota, que es un flagelo muy fuerte que impacta estos negocios. Unos ya están entrando porque saben que necesitan otra maquinaria, otra tecnología para mejorar su productividad y hoy están accediendo a créditos formales para poder hacerlo. Los negocios utilizan la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta muy potente para las personas mayores y para cerrar la brecha tecnológica que evidentemente existe. Mejoraron su presencia digital, utilizan WhatsApp Business, a través de ello sus redes sociales también, y les permitieron conectarse no solo con el mercado que tradicionalmente tenían en sus barrios, sino con mercados externos a los cuales hoy pueden vender. También mejoraron su forma de relacionarse con los clientes y adicionalmente, como les decía también, el 58% está ahorrando mucho más. Esta ruta nos demostró a nosotros que con ajustes, metodologías, herramientas, podemos crear programas que tengan mayor impacto y en realidad aceleren la generación de ingresos de poblaciones vulnerables. Lo hicimos con personas mayores, que el reto era mucho más grande. Generamos toda una metodología que tomó los riesgos, que corregimos, que hoy seguimos testeando en estos nuevos territorios que estamos interviniendo. Hacemos ajustes porque la metodología no va a estar perfecta, pero hoy ya tenemos muchas hipótesis y conocimiento que permiten que esta ruta se pueda escalar y que esos otros 5.300.000 micronegocios del país puedan convertirse en una base
interesante de poder seguir haciendo programas que permitan que aquellos quienes no tuvieron una oportunidad laboral y vieron en el autoempleo la forma de generar ingresos, lo encuentren. El sector social ya asumió este riesgo de innovar, de tener una metodología validada y lista para que el capital público o privado lo siga escalando. Muchas gracias.